Bueno, llegué, porque estoy solito hoy, al programa número 62 del programa. 31 programas van a haber este año. 31 veces vine acá, Marcos. Eh, por ahí un poco menos, creo que alguna falté. Pero bueno, así que un gran recorrido donde han pasado muchos profesionales del Colegio de Psicólogos, de distintas comisiones, dentro de las 20 más o menos comisiones que hay. Así que han habido programas de lo más enriquecedores y me voy a animar a decir, aunque no esté Susana, que obviamente la extrañamos, ahí anda por la costa amalfitana, me ha mandado alguna foto. Pero bueno, me voy a adelantar a decir que tenemos pensado para el año que viene, obviamente, continuar con estos programas, aunque bueno, con sorpresas, con nuevas modalidades, con nuevos programas, donde digamos la idea va a ser en gran parte hablar mucho de dispositivos, de proyectos, de programas que se están implementando, tal vez, ¿por qué no?, debates, temas de discusión, como para, bueno, seguir evolucionando en este programa, donde, bueno, ya hemos transitado por un montón de entrevistas con profesionales de distintas disciplinas dentro de la psicología, ¿no? Así que, bueno, nos quedan este y dos programas más. Los próximos invitados que tenemos, hoy vamos a tener dos invitadas, una primero, otra después, de la Comisión de Género, y la semana que viene vamos a tener una invitada de la red Psico, que es la red del sistema de atención psicológica del Colegio de Psicólogos, así que nos va a contar un poco cómo funciona esta red. Y el 15 de diciembre lo vamos a tener acá a Fabio Frontelli. Fabio es un psicólogo que trabaja en penitenciarías, está como muy vinculado con todo lo que es el ámbito de lo penal, ¿no? Bueno, con Fabio hemos compartido este año el proyecto de talleres que brindamos desde la Comisión de Orientación Vocacional, que se llamó Estrategias de Afrontamiento para la Inclusión Social y Laboral. Así que lo vamos a tener a Fabio para que nos cuente un poco más en detalle cómo es su tarea, ¿no?, y qué implica. Así que va a ser de lo más interesante ese último programa del año. Y bueno, hoy la idea es abordar dos temáticas que parecen disímiles entre sí, pero que tienen muchos puntos de contacto. Los invitados, las invitadas que vamos a tener hoy son las licenciadas Reina Tarditi y Raquel Vázquez de la Comisión de Género. Espero que vengan, yo creo que van a venir. Raquel ya me dijo que va a venir. Vamos a ver si... Y Reina seguro, Raquel me lo confirmó, así que yo le creo. En unos minutos nada más la vamos a tener Reina para hablar sobre una fecha muy importante que viene, que es mañana, ¿no? Mañana 25/11, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Un tema, bueno, que este año la verdad que se fue como hablando mucho, se fue escuchando mucho estos temas a raíz de las problemáticas que vemos en el día a día. Así que nos van a contar en qué anda la Comisión de Género, nos van a contar por qué mañana, ¿no?, el Día de la No Violencia contra la Mujer, y acerca de la ley también, la ley de violencia contra la mujer, o sea, de la no violencia contra la mujer. Y por otro lado, bueno, otro tema que me parece importante, que estuvimos viviendo en los últimos tiempos, sobre todo que impacta mucho a los psicólogos, se trata de esto que arrancó como un rumor y que después se confirmó, de un proyecto, ¿no?, un proyecto de un decreto para la ley de salud mental. Yo la verdad que estuve viendo un poco este decreto, estuve viendo la ley, y lo que me di cuenta es que muchas veces nos pasa, ¿no?, con las redes, con la velocidad, con la información y la cantidad de información que circula, que a veces uno no se toma el tiempo, y lo digo también de mi parte, ¿no? Que uno a veces no se toma el tiempo para comprobar realmente
la información, para analizarla, para estudiarla, para uno también ser partícipe desde ese lugar, ¿no? No tanto de reproductor de información que fue masticada por otros, sino me parece importante la posibilidad de uno acercarse a esos documentos como para analizarlos. La verdad que es súper complejo todo este tema, que creo que atraviesa, un poco al leer, atraviesa muchas cuestiones, ¿no? Esta ley de salud mental y lo que es su aplicación. Entonces yo me encontré con que de pronto está atravesado por el Código Civil, está atravesado por lo que son las estructuras, la infraestructura también de salud de nuestro país, por políticas sociales, está atravesada por los pacientes, obviamente, por sus derechos, por los profesionales relacionados con el campo de la salud, con los presupuestos que se destinan, ¿no? Para los programas que muchos de ellos no pueden llevarse a cabo, ¿no? Y también la realidad misma en la que vivimos. Entonces me parece una temática como muy complicada, muy compleja. Sí, a raíz un poco de lo que estuve leyendo, creo que es muy importante muchos de los puntos de la ley 26.657. Seguramente, como todas las leyes, tendrán aspectos por mejorar, ¿no? Ahí me encontré con algunos artículos donde de pronto se mencionan, digamos, la intención de que ciertas cuestiones se trabajen en determinados ámbitos o en determinadas instancias, cuando hoy de pronto o no existe la infraestructura para eso o el presupuesto. Con lo cual, en resumen, me lo digo a mí mismo, lo digo a nuestros miles de oyentes, creo que es muy importante ir a las fuentes, ¿no? Me parece que volver a ir a las fuentes, ir a leer, a hacerse de la información y de elaborarla y de analizarla uno mismo, me parece que puede ser algo muy sano para evitar lo que podríamos llamar el correveidile, ¿no? Así que bueno, me parece importante hacer mención a esta cuestión de la ley 26.657. En los últimos tiempos los psicólogos venimos como en un mundo paralelo, porque nos vienen pasando un montón de cosas ajenas a las de cualquier ciudadano no psi que anda circulando por la calle, ¿no? Nos viene pasando esto de la ley, que desde hace un tiempo, cuestiones que hacen al género, bueno, que nos atraviesan a todos, ¿no? Pero bueno, es una disciplina la nuestra que obviamente tiene implicancias en muchas áreas. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, nos escuchamos algunos temitas interesantes, muy psicodélicos, y después volvemos con nuestras invitadas. Bueno, en este segundo bloque, así como por arte de magia, apareció alguien acá al lado mío. La tenemos a la licenciada Reina Tarditi. Reina es miembro de la Comisión de Género del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Bienvenida, Reina. Bueno, muchas gracias. La primera vez que venías a la radio, ¿no? Sí, la primera vez que vengo. Bueno, bien. Vos sabés que yo, en el primer bloque hice mención a dos temas que íbamos a hablar. Hoy tenía que ver con el tema de la violencia, el género, y también hice referencia a la ley de salud mental, la 26.657, que son temas que se relacionan. Y antes de que empecemos a charlar un ratito, yo no quería dejar de mencionar algo que es muy importante, que es que mañana a las 13, en el Colegio de Psicólogos, va a haber una jornada a favor de esta ley, ¿sí? Van a hablar el licenciado Pedro Salas, presidente del Colegio de Psicólogos, Silvio Ferrer, director de salud mental de Hurlingham, y Ricardo Mauro, que es jefe del servicio del Hospital Zavala. Así que, bueno, me parecía importante dar esta información porque van a hablar de esta ley, de algunos puntos de la ley, van a aclarar algunas cuestiones que tienen que ver también con este proyecto de decreto que apareció, ¿no? Y las implicancias que puede llegar a tener. Así que bueno, nos van a enseñar un poquito a ver de qué se trata todo esto. Reina, va a estar muy interesante la jornada. Sí.
Mañana hay una fecha importante, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? mañana la fecha es un Día Internacional contra la Violencia de Género. Ujú. Bueno, es muy importante la participación de todos, ¿no? En este tema. Bueno, de hecho está la ley contra la violencia hacia la mujer, que es la 26.485, que fue sancionada en el 2009. Bueno, que es la que nombra todos los tipos de violencia que hay, las modalidades de violencia. Bueno, justo ayer di una jornada en secundario donde trabajo hacia los niños de secundario. Que bueno, lo que se está viendo es que la violencia hacia la mujer, los noviazgos violentos, empiezan desde tempranas edades, ¿no? Cosa que es bastante preocupante. Entonces, bueno, por eso decidimos hacer esta jornada con los directores del colegio y todo, porque bueno, para mantener, para darles información a los nenes, a las chicas, más que nada, qué son los tipos de violencia. Se suele confundir mucho lo que es la violencia con los golpes, ¿no? Pero bueno, antes viene todo lo que es la violencia psicológica. Porque siempre decís, no, mi novio no es violento, no me pega. Pero no, a ver, antes de eso viene toda la parte psicológica que puede durar meses, años. ¿Sería como la luz de alerta? La luz ¿Podría ser? Sí, sí, tal cual, la luz de alerta. Que sería, la violencia psicológica, que sería la que subyace a los demás tipos de violencia, ¿no? Avalada también por lo que es la violencia simbólica, que es la que viene, que sería más o menos los mandatos culturales que tenemos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tenemos ciertos mandatos culturales de criar a las nenas, ¿con qué? Con muñecas, con cosas así de limpieza, ¿no? Ujú. Y a los varones con cosas así más, digamos, varoniles, de autitos, de cosas, como de manera de ejercer el poder del varón, ¿no? Ya desde chicos, digamos, vamos criando a los chicos dentro de estos patrones culturales, ¿no? En donde la mujer toma un rol de sumisión. Así que, bueno. Claro, yo lo que noto es que también, un poco por la experiencia de vida que yo tuve, que a veces como que va más allá de los intereses, ¿no? Un niño puede jugar a algo naturalmente, puede Sí, dar sí. no sé, un vaso y transformarlo en un auto, ¿no? Y por ahí una niña puede agarrar ese vaso y transformarlo en otra cosa, ¿no? Como Sí. más que tenga que ver con sus propios intereses, cuestiones como culturales también, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver más con modalidades de lo cotidiano, ¿no? Sí. Las chicas ayudan a limpiar la mesa, Claro. los varones se sientan a mirar el partido de fútbol. Digo, ahí también, ¿no? Me parece que hay algo como bastante serio o grave que tiene que ver con cierta como desigualdad Claro. o roles que se van como fijando y que terminan de algún modo Tal cual, haciendo... valga la desigualdad totalmente. Esto viene hablado por lo que es el mandato patriarcal, que bueno, que lo venimos padeciendo las mujeres hace años, ¿no? De muchos años. El tema de la sumisión de la mujer viene, bueno, el tema religioso también ayuda un poco bastante, ¿no? El tema de la mujer que se tiene que aguantar todo, con el marido que tiene que atenderlo al marido todo el tiempo, y eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Por eso también esto de las edades, de los noviazgos violentos y demás, es cada vez menor, ¿no? ¿Por qué? Porque estas conductas son aprendidas. Entonces, si un nene ve o una nena ve que sus padres se tratan de esa manera, lo toman como algo normal. No hace falta decir que el nene o la nena es malo, digamos, ¿no? Sin embargo, ellos toman esta manera de tratarse como algo normal. Entonces repiten el mismo patrón una y otra vez hasta que, bueno,
es importante cortar con esta cadena, ¿no? Por eso estaría bueno esto de las jornadas en los colegios, en las salitas, en un montón de lados, para diferenciar esta luz de alerta que habías dicho, ¿no? Entonces se trata de algún modo de concientizar y desaprender. Desaprender, tal cual. Desaprender los mandatos culturales de los que venimos todos, ¿no? Porque uno cuando empieza a tomar conciencia de esto, cuando empieza a leer este tipo de problemáticas, empieza a tomar conciencia. Dice, no, para, yo estoy viviendo de la misma manera en que me criaron y no es así. Pero bueno, es cuestión de, como dijiste vos, desaprender. Claro, yo pensaba, yo también trabajo en una escuela y también te escuchaba y decía, bueno, ¿cuánto debe tener que ver todo esto con la educación de las emociones? Porque digo, a mí me pasa algo, tengo bronca con la persona que tengo al lado, me produce, me irrita cierta cuestión. Ahora, ¿cómo hago yo? O qué hago yo con todas esas emociones, me parece que es algo también bastante importante, ¿no? En esto del desaprendizaje de ciertas conductas violentas, ¿no? Sí, tal cual, porque, digamos, a los hombres se los educa con reaccionar con violencia, ¿no? No esto del diálogo ni nada, que se lo relaciona más con la mujer, ¿no? Lo pasivo, el diálogo y demás, y el hombre más las conductas violentas. Sería cuestión de, bueno, justamente como dijiste vos, desaprender ciertas conductas. Pero bueno, para eso es necesario bastante información, bastante tiempo, bueno, jornadas, charlas, en todos los lugares donde sea posible. Hay que trabajar mucho. Sí. Y si hablamos de trabajar mucho, ya la tenemos en escena a Raquel, acá desde lejos, te saludo una vez más. Gracias, Raquel. Raquel, hablando de concientizar, de trabajar, se recorre toda la provincia del conurbano, más o menos. Sí. Raquel, te decía cómo venía. Un poco te ponemos al tanto, pero el programa de hoy, bueno, arrancamos un poco haciendo mención a algo que tiene que ver con la ley de salud mental. Y bueno, cuando se sumó el programa Reina, estábamos hablando un poco de bueno, por qué la fecha que tenemos mañana, ¿no? La importancia que tiene esta fecha y bueno, estos modelos dentro de los cuales venimos, ¿no? Vos sabés que, saben que yo hoy a la mañana venía escuchando la radio y escuchaba algo que me llamaba bastante la atención, era la cantidad de muertes que estaban habiendo por día. Me llama mucho la atención. Y también del lugar que tiene América Latina en esta cuestión de la violencia. Y la frecuencia de horas. Antes se hablaba de 30 horas y ahora se está hablando aproximado de cada 17 horas, se están diciendo. Terrible. Sí. Ahora, te escuchaba, Reina, ¿no? Y yo decía, tiempo atrás, ya más en una época donde se vivía más fuerte tal vez esta cultura más patriarcal, ¿no? ¿También sucedían esta cantidad de muertes con la frecuencia que tenemos hoy? No había, hasta ahora no hay algo que indique oficialmente. Bueno, ahora se estaban empezando a hacer números más estadísticos, pero no había algo oficial que indicara y poder tener un número real en datos. Se veía a través de diarios o medios de comunicación, eso en la modernidad. Y en la antigüedad, o desde el comienzo de la humanidad, seguramente, pero no tenemos forma. Bueno, en la historia hay un montón de situaciones. La época de la Inquisición es una, por ejemplo, ¿no? Que quemaban a las mujeres. Sí. Claro, morían por ser mujeres, tildadas de bruja, o bueno, por otras cuestiones que no eran acorde a la época. Distintos motivos, pero el fin por ahí era el O sea, mismo. En realidad, si podemos pensar que existió, lamentablemente sí, esta situación de mujeres asesinadas desde el comienzo de la humanidad, sí. ¿Y qué va a pasar mañana con esta fecha tan importante? Sí, y mañana se festeja, en realidad no es la palabra, se conmemora, el Día de la No Violencia contra la Mujer. En realidad fue un fallido mío esto del festejo porque en realidad tiene que ver con la historia de la lucha de las mujeres, porque fue, la verdad, en ese momento, en el año 99, poder lograr que este día
tenga este recorrido histórico y cada 25 de noviembre podamos... en cada 25 se inaugura como días hasta diciembre de acciones políticas en prevención de la violencia de género. Ajá. Desde Entonces, noviembre hasta diciembre. Desde el 25 creo que son hasta, no tengo bien ahora la fecha exacta, pero son equivalen a 2 semanas, más o menos. Entonces todas las instituciones se suman, y desde la institución, desde la ciudadanía, acciones en prevención de la violencia contra la mujer. Ajá, o violencia machista, ¿no? ¿Qué tipo de acciones son estas? Pues, bueno, a nivel local está la mesa local de acá de San Isidro, por ejemplo, que también el colegio participó, y hay actividades. Entre ellas va a estar Dora Barranco, que va a dar una charla acá en el Museo Alfaro. Por ejemplo, eso lo promociona Dirección de la Mujer, ajá, mesa local y las instituciones que participan. Que, bueno, van a hablar sobre la mujer en sí, va a ser una charla muy interesante. Desde el colegio también impulsamos actividades todo el año, y este año, de alguna manera, esta fecha nos pareció pertinente tener esta participación para visibilizarlo en el colectivo y, bueno, poder reflexionar juntos sobre... O sea, desde el colegio nosotros, como comisión, estamos, o sea, en relación a mañana, estaríamos haciendo esta actividad. Hace poco hicimos una jornada. También. Jornada desde la comisión. Que fue en octubre, y sí, también fue pensado, porque en noviembre, por lo general, hay muchas actividades, claro, ¿no? Ah, bien. Y entonces el tema para que la gente pueda participar, y por eso pensamos adelantarla a octubre, pero también fue bueno, pensando en la fecha del 25 de noviembre. Que justamente el título tiene que ver con el malestar en la cultura patriarcal, que fue para poder repensar esa cultura, y desde una cuestión de los efectos, ¿no? Bien. Y Raquel, un poco tomando alguna idea de un programa de radio que conozco, El Pequeño Logro, ¿no? ¿Podrías vos identificar en este año, en lo que fue 2017, y en toda la concientización que se intentó hacer y que se hizo sobre lo que es violencia de género, ¿podríamos identificar algunos logros en esta materia? ¿En qué sentido? Avances, leyes, sí, por ejemplo, políticas. En realidad estamos en un momento bastante crítico, pero como avance reciente puedo destacar la ley de paridad de género. Que fue en esta semana, que se votó y se hizo ley. Bien. Hace a que las mujeres, además de votar, podamos ser elegidas en algún momento que querramos nuestra participación política ser candidatas. O sea, eso fue un avance. Ajá. Va a exigir un 50 y un 50% en las listas de candidatos. Va a exigir. Sí, la ley exige eso, que cada lista tenga 50 y 50. Bien. No que haya, claro, bueno, como era antes, ¿no? Claro. Que las mujeres venían a la última de la lista y nunca podían ingresar, o tenían bastante dificultad para eso. Claro, vos lo que decís no es que no se podía hacer antes, sino que ahora lo que se agrega es que hay más paridad. Quedaba más bien en las bases, las participaciones de cada partido, indistinto. Claro. O sea, y generalmente costaba mucho llegar a lo que era ser elegida como candidata, ¿no? Y aparentemente eso se daba por cuestiones de género. Sí, sí. Sí, eso es una conquista más. Y después, a nivel institucional, estamos un poquito en algunas cosas en retroceso, pero bueno, o por lo menos detención. En algunas cosas retroceso y en otras como detención, que no se avanza. Se necesita presupuesto, que también... Sí, está recortando bastante el gobierno el presupuesto, más en lo que es género. Quedó muy corto el presupuesto. O sea, del plan de acción que maneja el Consejo, ahora se llama Instituto Nacional de las Mujeres, antes se llamaba Consejo Nacional de las Mujeres, tiene muy poco, en el cálculo de censo de habitantes que somos mujeres, es muy poquito de centavos, estamos hablando, por cada persona, en las políticas públicas, o sea, estamos como muy carentes. Y un poco articulando lo que es la ley de salud mental,
con lo que es género, ¿no? Violencia. Hace poco llevaron a cabo una jornada con cuidados paliativos, si no me equivoco, ¿no? Sí, De género. esa fue otra actividad que Sí. estuvimos desde la comisión impulsando con Gonzalo. Salió todo también de un trabajo ya previo en el 2016 sobre un caso que él estaba llevando desde el equipo donde él trabaja. Hizo una consulta con la comisión. A raíz de eso quedó como para repensar alguna actividad conjunta y la hicimos este año. Y llegamos a un acuerdo del título que fue Cuidados paliativos en contexto de violencia de género. Justamente el Fue caso. la que hicimos en octubre. Sí. El caso tenía que ver Sí. con esas situaciones, ¿no? Y fue muy interesante porque es pensar desde las dos incumbencias la articulación. Y de lo que se propone la comisión, que es pensar desde cada uno, desde donde nosotros nos manejamos, trabajamos, también como ciudadanos o ciudadanas, pensar la perspectiva de género. O sea, es transversal y podemos pensarlo en distintas, desde el psicoanálisis, desde cuidados paliativos, desde adopción. Mismo Eva Giberti, que es pionera en el tema de adopción, ella tiene toda una perspectiva de género. O sea, los que la leen se van a encontrar con eso. A ver, ¿cómo sería esto de darle una perspectiva de género a las temáticas, no? Sí, un enfoque sería un modo, ¿no? Un modo de ver esa realidad que vamos a abordar con la posibilidad de visualizar si hay igualdad de género entre los géneros y si no la hay, poder pensar en cómo construir algo para que sea una realidad y una igualdad de oportunidades para todos los géneros. Bien, Sí, echando luz para un todos los poco géneros. al Sí. tema de, Y qué poder- pasa con la mujer. También en eso, ¿no? igualmente, cuando hablamos de género, no solamente hablamos de mujer, sino se habla de transexuales. De trans. Claro, y es amplio, demás. géneros Claro. sería. Sí. Que bueno, también están, ¿no? Hace poco hicieron una marcha por los travesticidios que hay, Y que bueno, tampoco se visualiza mucho. La lucha, la marcha del orgullo también, que fue El reciente. 18. Pero bueno, es interesante pensar en género como plural, desde la diversidad sexual, como lo está planteando la compañera. Y bueno, eso. Reina, vi que te trajiste un machete. Ajá, me trajo un machete, sí, porque- ¿Qué crees que deberíamos resaltar de la ley de violencia contra la mujer, no? Y en principio los tipos de violencia. Vos antes hablabas de la violencia psicológica como la que subyace a ¿no? todos. ¿Por qué? Porque esto que te explicaba anteriormente, que normalmente se suele asociar lo que es violencia a los golpes. Y previo a eso hay lo que es la violencia psicológica, ¿no? Que puede durar meses, años. Y que normalmente pasa desapercibida por la mujer en los primeros momentos, ¿no? Porque está en esta etapa del enamoramiento, de, bueno, lo que nos crían a las mujeres, digamos, de lo romanticismo y demás. Entonces hay pequeñas situaciones en que pasan desapercibidas y que, digamos, el agresor va avanzando cada vez más en lo que es psicológico, ¿no? Antes de llegar a la violencia física en sí. Perdóname, pero y además también en lo que es la violencia psicológica, más allá también de todo el poder, que esto esto de visualizar en la pregunta anterior que nos hiciste, también visualizar la asimetría de poder, que uno de los efectos es baja autoestima, ¿no? Cuando sufre ese poder ejercido de una persona hacia otra, genera la baja autoestima como primer síntoma. Aislamiento, después tenemos depresiones, Sí. XX, un montón. Bueno, cuando hicimos la jornada de cuidados paliativos y demás, vimos un caso de violencia de género, digamos, cómo fue avanzando en el tiempo, ¿no? Creo que no sé cuántos años sufrió esta mujer, violencia de género, muy joven cómo también. Sí, y murió joven, y cómo se fue deteriorando, primero su yo, obviamente. Sí, eso lo vimos. Que es como va avanzando el agresor, y después, bueno, se va, debido al estrés y demás síntomas que va teniendo a lo largo del tiempo, claro. Bueno, terminó con cáncer y demás, ¿no?
cómo esta violencia ejercida a través del tiempo va deteriorando no solo la parte psicológica, sino física, y bueno, terminan muchas mujeres muriendo por eso. Y además el aislamiento, que en el caso que presentamos con el cuidados paliativos, sufrió aislamiento, como toda en general las mujeres que sufren esa situación, que hizo que no pudiera hacer también consultas sobre su estado de salud. Se quedaba al cuidado de los hijos y al cuidado de esta persona que ejercía violencia, con ese control que la restringía en su libertad y hacía que todo era mucho más, bueno, con la depresión y todo eso, vulnerable desde todo aspecto, social, económico, físico. Ahora, qué importante que es el lugar de los terceros acá, ¿no? Sí, hace ese lazo porque está casi cortado. Sí, no está cortado. Está cortado, sí, el aislamiento está cortado. Es el aislamiento. Porque, bueno, te vas reduciendo el círculo de personas a las que puedas pedirle ayuda. Se va reduciendo, ¿no? Porque la mujer está en este ciclo de la violencia, ¿no? Que bueno, que es un ciclo repetitivo en donde, bueno, hay acumulación de tensión, hay los golpes, después hay reconciliamiento. Entonces esta mujer se encuentra en este círculo y los demás es como que lo ven de manera errónea esto, ¿no? Muchos comentarios, ¿no? He escuchado refuerza más el aislamiento. Refuerza más, te gusta que te peguen, te gusta quedarte ahí, o los mismos. Porque hablando de lo psicológico, la mujer que recibe esos prejuicios, ¿no? Primero les cuesta muchísimo decirlo por miedo, por un montón de efectos, ¿no? Pero además le genera más vergüenza todavía. Entonces el aislamiento se refuerza mucho más. Entonces desde lo psicológico tenés muchos efectos que hace que la mujer quede muy en el estado de vulnerabilidad, y en los peores casos, porque esto también se está estudiando y lo hablamos en la jornada, ¿te acordás? Sí. Que cuanto más años de exposición que tienen en la violencia, de sufrir violencia, más son los efectos a nivel psíquico, además de lo físico, ¿no? Ajá. Entonces, bien, los niveles de arrasamiento subjetivo, que es un concepto que también se trabaja como efecto dentro de lo que puede sufrir una víctima de violencia de género, es terrible, queda literalmente las funciones yoicas arrasadas. Y entonces me parecía como muy importante poder relacionar esto con la importancia de la ley de salud mental, que es muy importante que sea vigente en su pleno reglamentaciones vigentes hasta la fecha y que no sea alterada en ningún aspecto, porque para estos motivos y estos casos, más los casos que también son de cuestiones que conocemos propias de salud mental, pero también estos casos son muy importantes. ¿Sí? Que algo que resalta la ley de salud mental es el equipo interdisciplinario, ¿no? Que en estos casos es muy importante acá. Y además, perdóname, el efecto desde lo psicológico es, como lo estamos diciendo, es muy impactante, y la mujer queda con mucho del lado de la imposibilidad y le cuesta muchísimo. Entonces, si tiene obra social que pueda abordar esta problemática, por eso es importante que todos nos especialicemos, o por lo menos tengamos la sensibilidad en el tema y vayamos formándonos. Que los servicios no se desarmen, los equipos interdisciplinarios, que el hospital general también, porque las mujeres van a la guardia, aparte de ir a la comisaría a hacer la denuncia, o a la fiscalía, van a la guardia. Entonces, también los equipos de salud estén, y de hecho hay protocolos de intervención, por eso es todo muy valioso la ley de salud mental, que quede como está, o sea, que no sea alterada en ningún aspecto, porque los equipos interdisciplinarios son el pilar de la intervención. Y si se toca, que sea para mejor, no para peor. Sí, pero en general lo que están proponiendo, y que ya es de público conocimiento, no estaría bueno en ese proyecto de decreto que quieren proponer. En realidad estaría un retroceso. Claro, porque sería la mirada médica la única, hegemónica, y se tiende, como muchos casos, a medicalizar a la mujer cuando realmente es la víctima, ¿no? O sea, te doy una pastilla y calmate y callate la boca. Y hay estudios hechos en el Esteves, hay una investigación de historias clínicas
de antes de que saliera esta ley de salud mental y de antes que saliera la ley de la 26485, donde había mujeres internadas por el solo hecho, era la única como forma que su agresor tenía de estrategia, no estoy avalando eso, sino era una perversidad, donde quedaban las mujeres depositadas en esos neuropsiquiátricos para o hacerse cargo de propiedades que tenían en común, o para, bueno, era la loca y no molestaba más porque estaba ahí internada eternamente. Un montón de situaciones en donde no tenía ninguna situación para estar internada, estaban internadas. Y esto pasaba mucho antes. Y, bueno, ya por eso vuelvo a repetir lo valioso de la ley de salud mental y la ley 26485. Y tengo dos preguntas más para hacerles. Una, por ahí tiene que ver una con la otra, ¿no? Pero una es, ¿cuánto se sabe de la psicología del agresor, no? Esa es una buena pregunta. Y la otra, si parte de este problema, llamémoslo, se puede llegar a resolver con, vos hablabas de talleres, con niños, ¿no? Desde muy pequeños. ¿Qué me pueden decir? Yo pienso que sí, está bueno desaprender, como decías vos, ciertos mandatos culturales en donde el hombre tiene que ejercer siempre el poder de la situación. Desde niños se van criando así, y la mujer, bueno, también desaprender este rol de sumisión, ¿no? Completamente hacia el hombre, que también viene dado desde el jardín de infantes, y ¿no? además, La nena con el muñeco. Además de ese rol de subordinación que está como asimilado en esta cosa que decimos naturalizado, también poder desmistificar la cuestión de la soledad en el punto de vista de como un Estado, puede decir, es un Estado que puede elegir una mujer, que de hecho a veces está cuestionado desde lo social, o espera que se case, espera que tenga un novio, espera que esto, espera que lo otro. Bueno, pero poder encontrarse con más ligado, no desde un aspecto negativo, sino desde un ejercicio de su libertad, de su autonomía, en lo que ella quiera hacer, con o sin compañero, o sea, teniendo un compañero también en un ejercicio de libertad y de autonomía, que es también tiene que ver con lo que está diciendo la compañera Reina, de poder tenerlo presente en talleres de prevención, desde muy niños, claro. en las relaciones entre géneros sería. Sí. Bien. Desde una igualdad. Eso sería a que podría, equidad de género, igualdad, bueno. Bueno, y me debías la pregunta de la psicología del agresor, ¿no? Claro, dentro de nuestro ámbito psicológico se parte de que no hay un perfil del agresor definido. ¿Por qué? Y de hecho se trabajó esto y año 2006 o 2008, 2009, por ahí no tengo bien el año. Se había hecho una jornada muy interesante impulsada por el programa Las Víctimas contra la Violencia y Salud Activa también, que es una ONG bastante conocida, sobre las enmascaradas del abusador, se llamaba. Abusador en amplio sentido, hablaban de paneles de abuso sexual infantil y otros abusador en el sentido de ejercer un abuso de poder. Y hablaban de la palabra enmascaradas, y ahí también resaltaban esta cuestión de que el perfil, no se puede hablar de un perfil, ¿por qué? Porque tienen enmascaradas. Y una de las características, podríamos aproximarnos a características, ¿no? Bien. Podría ser doble fachada, que tienen una cuestión social aceptada desde un modelo hegemónico masculino, que se responde al patriarcado, pero por otro lado, en el sentido de que, de hecho lo has visto seguro, esta cosa que le dicen las mujeres, que para afuera parece una cosa y para adentro... Es muy común escuchar, lo ¿no? peor de lo peor, sí. O sea, sufrían las peores tormentas. Es más, preguntándole a los vecinos, no, pero esa es una buena persona, que qué sé yo. Sí. Salen los medios periodísticos y ¿cómo era como vecino? Y le dicen todo divino, divino. Y resulta que había matado no sé a quién, o sea, la mujer, a los hijos, cualquier desastre había hecho. Y todos los vecinos decían que era buena, o sea, les parecía esta cosa. Entonces tienen por lo menos tienen eso que se ve bastante. Después,
más en relación a la mujer, una de las cosas que noto en las entrevistas es que rápidamente proponen todo, estos hombres proponen, imponen en realidad, o hacen el lazo rápidamente. Bueno, un español habla de bombardeo de amor, o sea, es como que va hacia la víctima que eligen, ¿entendés? Y van y le hacen como toda una cuestión del romanticismo, la mujer accede a esto, ¿por qué? Porque está instalada la cuestión del amor romántico, en los términos que nosotros conocemos de los cuentos de hadas y de las novelas. Las novelas que mirás a la tarde, la mujer siempre está... ¿Y qué hace? Claro, en esa dominación, esa manipulación, la mujer va como pisando, no es tan técnico, pero es como que va pisando el palito. Ahí, ¿no? Va cayendo en eso que le cree, le empieza a creer. Por esta necesidad de amor que tiene la mujer, ¿no? Pero necesidad de ser amada. Exacto, ahí está una cuestión cultural, ¿no? Y habla de esto, del ser elegida, el ser amada, bueno, todas estas cuestiones. ¿Y qué hacen? Pero eso lo vemos en las entrevistas. Esos tramos son muy cortos. Te dicen las mujeres, por lo general están en un estado de vulnerabilidad, no todas, pero en el sentido de que sufrieron una separación reciente, eran jóvenes y tenían hijos chicos. O hay mujeres que yo me han contado en un velatorio habían empezado la relación. O sea, o por situaciones que no estaban vulnerables, pero venían por el lado de ser amadas, con esa ilusión de, bueno, porque estaban mucho tiempo solas, entonces, ¿y qué pasa? Empieza la relación, empezás con la historia, el vínculo, y sucede que te dicen de meses que se van a convivir al toque, 3 meses, 4 meses. Cosa de que no, y lo que se repite, a mí me pasó en varias entrevistas, que no, cuando ves el tema del tiempo, muchas te dicen que no tuvieron tiempo para pensar lo que les estaba pasando. Mira, interesante, muy interesante, sí, la verdad que... Pero te digo, a ver, esto no lo puedo decir característica, el hombre hace eso, no. cómo el relato de la Hay mujer, un modus operandi. Claro, del relato de la mujer puede desprenderse esto, que yo lo escuché en varias entrevistas. Muy interesante, Raquel. La verdad que, digamos, me imaginaba algunas cuestiones que me pudieras llegar a responder. Ninguna de esas fue lo que pensaba. Digamos, me diste como información mucho más importante. Obviamente el caso por caso y la gente que trabaja ya con violencia extrema, o sea, que desde peritajes, desde situaciones ya terribles, porque está el cuerpo ya de la mujer, ¿no? Cuando han ido a abordar esas situaciones los peritos o bueno. Bien. En realidad ya se encuentran con cosas más desde la estructura psíquica, psicopatías, pero no quería tampoco llegar a eso, a decirte algún diagnóstico, porque también hay todo un movimiento, ¿no?, de lucha, que no queremos psicopatologizar la violencia. Claro. Porque si no estaríamos, en realidad estamos en la línea de que no hay un perfil. Claro. Entonces al decir esto, y de real, la verdad es real, te abre mucho más el espectro para analizar y poder investigar. Y hay avances. En Estados Unidos también se avanzó bastante. De hecho, los criminólogos estudian esto. Pero bueno, no desde una cosa así, perfil, 2 puntos, tal. No, es el caso por caso y ver esto. Y ver los efectos también sobre la víctima. Bueno, se nos fue. Se nos fue el programa 62. Pero, yo no puedo decir una cosita antes. Por supuesto. Esto quería decirte del 25 de noviembre, que es mañana, Ajá. y que en realidad esto todo empezó como en conmemoración, viste que hablamos justo de la palabra conmemoración, es real, es así, porque es en una fecha en el año 1960 donde lamentablemente fueron asesinadas 3 hermanas, que son, viste que hay un ícono de las mariposas, están representadas, no sé si alguna vez lo viste, cuando ponen 25 de noviembre hay mariposas. Ajá. Bueno, es el ícono que representa a las hermanas Mirabal, que se llaman también mariposas, ¿sí? Ella se llama Patria, Minerva y María Teresa, de la República Dominicana. Ellas en su lucha y en conmemoración a su lucha, que fueron asesinadas estas 3 hermanas, es en donde se impulsa desde el año 99, el 17 de diciembre, se pusieron de acuerdo para conmemorar cada 25 de noviembre. Bien. O sea, te digo, era una breve reseña para entender desde dónde. Sí, muy interesante y bueno, nos hicieron una buena clase magistral acá para aprender un poquito más sobre género, sobre violencia. Sí, y lo importante para nosotros como colectivo, la Organización Mundial de la Salud nos exige esta formación. Bien. Así que tenemos ese compromiso ético para
porque es un derecho humano, un derecho a una vida libre de violencia, es un derecho humano más. Y nosotros Bien. como profesionales de la salud, agentes de salud, estamos comprometidos. Hay en esa que prevención. aprenderlo, hay que incorporarlo. En la Sí, prevención, un derecho en que la avanza. atención Sí. y en la rehabilitación, porque las personas que padecen eso son hechos traumáticos, que sabemos muy bien nosotros los efectos de recuperarse de los hechos traumáticos. Bien. Sí, sí, Así que cuesta bueno. bastante. Bueno. Nada, Reina, muchas gracias por haber venido. Gracias. Raquel nuevamente Gracias. y Gracias. hasta el programa número 63. bueno.